Decía y honor y alabanza y adoración en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, tu Mesías, el Alfa y el Omega, el principio y fin de toda existencia, quien siempre ha existido. El Verbo de Dios hecho carne, quien estuvo entre nosotros. Te adoramos, Señor Jesús. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos, merecedor del loor y pleitesía, porque tú derramaste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario para que todo aquel que en ti crea sea salvo y que tenga vida eterna. Gracias, Señor, por tu valentía. Te entregaste para ser torturado por nuestros pecados y por eso te adoramos, Señor, oh Cordero inmolado de Dios. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Te amamos, Espíritu Santo de Dios, y te suplicamos que toque nuestros corazones y de los que están escuchando en esta hora, que tú toques la fibra más íntima de nuestro ser, Señor. Apartado de ti nada pudiéramos hacer. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos tanto, Señor. Tú eres la fuente de nuestra vida, Señor. Pasa tu carbón encendido por mis labios. Pon tu palabra en mi boca conforme a la necesidad de tu pueblo, conforme a la necesidad de la iglesia, Señor. Y ruego también por los que todavía no te conocen, que tú te les reveles en el silencio de la noche, que tú te les reveles en este momento con una palabra que atraviese hasta los tuétanos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Habla tú a través de mis labios, Señor. Ministra tú a través de mi ser. Quiero ser un canal para ti, Señor, para que te manifieste de manera especial a todo aquel que esté escuchando mi voz en este preciso instante, Señor. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Un saludo especial a toda la radio escucha de esta emisora de Dios, Alma Visión Miami Radio 87.7 FM. Miami Radio 87.7 FM, una emisora comprometida con la verdad. Puedes enlazarte con Almavisión a través de las redes sociales como Facebook y otros medios de comunicaciones. Y quien te habla, tu servidor, tu hermano y amigo Fran Javier. Abrazos para ti, que la gloriosa presencia del Espíritu Santo de Dios te inunde con su presencia allí donde tú estás en este momento. No hay lugar ni barrera donde el Espíritu Santo de Dios no pueda penetrar. Oro que todo ese peso, que toda esa carga, que toda esa aflicción, que todo ese estrés se vaya fuera y lejos de ti en esta hora, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Y en este día yo quiero compartir con ustedes acerca de conociendo los tiempos. Y quiero empezar inmediatamente con el primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32, donde habla acerca del ejército del rey David, quienes vieron a David en Siclag. Dice, de los hijos de Isaacar, los hijos de Isaacar, descendiente de Lea, mujer de Jacob Israel, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Los hijos de Isaacar eran hombres videntes, gente muy especiales para el rey David y el pueblo de Israel. Dice que eran entendidos en los tiempos. Esta tribu era la tribu más profética de las 12 tribus de Israel. Su visión espiritual era única. Su conocimiento de la palabra de Dios lo hizo ser maestros en Israel. Los hijos de Isaacar eran expertos en los tiempos y las estaciones. Mantenían un registro de los tiempos. Los hijos de Isaacar tenían una unción única en cuanto a los tiempos de Dios concerniente al pasado, presente y futuro. Eran gente que miraban la posición de la luna o los periodos solares. Los hijos de Isaacar fueron capaces de comprometerse totalmente al rey David, porque entendieron que era el momento para que Dios cumpliera su palabra profética dada por el profeta Samuel muchos años antes. Dicen los teólogos que fueron 17 años de espera para David llegar a ser rey. No te desmaye. Siga avanzando y creyéndole a Dios a lo que Él ya ha declarado para ti, para tu vida, en el poderoso nombre de Jesucristo. Los hijos de Isaacar eran hombres muy entendidos en la palabra de Dios y siempre escudriñaban lo que Dios tenía que decir para aquel entonces en el ejército del rey David.
Los hijos de Isaacar representan a todo hombre y mujer de Dios que siempre escudriñan las escrituras, que tienen discernimiento de los tiempos y que pueden sentir que es hora de bogar mar adentro, que es hora de interceder, que es hora de buscar la presencia de Dios como nunca antes. Tiempo donde dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, 6 al 8, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares alrededor del mundo, y todo esto será principio de dolores. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será cuando venga Jesús. Porque como en días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Habla también la palabra de Dios en la Biblia acerca de un hombre que caminó con Dios. Este hombre caminaba con Dios, agradaba a Dios de tal manera que Dios lo traspuso para que no viera muerte. Leamos lo que dice de Enoc en la carta a los Hebreos capítulo 11 verso 5. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra trasponer, algunos de sus sinónimos serían como traspasar, transplantar, replantar, y una de sus definiciones serían como desaparecer o trasladar una persona o una cosa a otro lugar. Y eso fue lo que pasó con Enoc. En Génesis capítulo 5 verso 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Y te hablo de este hombre Enoc, porque este hombre Enoc, que fue arrebatado por Dios, que agradó a Dios con su caminar, que caminaba en espíritu y en verdad, que ayunaba, que buscaba de su presencia, tipifica a todo hombre y mujer de Dios que está caminando en el Espíritu Santo de Dios, que está agradando a Dios con sus hechos y que no es tan solamente con sus palabras. Y ese fue uno de los requisitos de Enoc, que no caminaba con Dios. Enoc era amigo de Jehová. Y era tanta la intimidad de Enoc con Dios que el Señor se lo llevó sin que él viera muerte. Lo mismo pasó con el profeta Elías, pero ese otro tema que no voy a entrar ahí. Dice que tampoco Elías vio muerte. Dicen los exégetas, los teólogos, que Enoc y el profeta Elías podrían ser los dos olivos de Apocalipsis capítulo 4 verso 3, quienes vendrán a predicar en el tiempo de la gran tribulación, donde dice el profeta Daniel capítulo 12 1c: y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será salvado lo que se hallen inscrito en el libro de la vida. En este tiempo de la gran tribulación vendrán los dos olivos o los dos testigos, y dice que si alguno intentara atacarlos, dice que saldría fuego de su boca. ¡Wow! Tremendo. La Biblia dice que Enoc fue arrebatado de entre los seres humanos en aquel entonces para que no muriera, porque agradó a Dios, porque no caminaba con Dios. Enoc tenía intimidad con Dios, y por eso Jehová lo arrebató de entre las multitudes para que no viera muerte. ¡Aleluya! Nosotros también podemos caminar como Enoc para ser arrebatado en ese día que habla la Biblia, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, que dice que no era el fin, pero que ya estamos en principio de dolores, antes de que llegue aquel día terrible que le describe la Biblia a través del profeta Daniel y también de Juan el Evangelista en el Apocalipsis. Se le describe a este tiempo como la gran tribulación, como nunca la ha habido ni la habrá. Pero antes de que esto acontezca, los que estemos caminando con Dios como caminó Enoc, quien agradó a Dios y por eso fue arrebatado, traspuesto, llevado, nosotros también, la iglesia de Cristo, que agradecemos a Dios de que haya mandado a su Hijo Jesucristo para morir por nuestro pecado, que lo hemos aceptado como nuestro Rey, que le agradamos a Dios
con nuestra manera de caminar en este mundo? Dice la Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el 16 al 17, dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Dice la Biblia en Hebreo capítulo 11 verso 5 que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Repito, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí vemos unos de los requisitos para ser arrebatado o traspuesto o llevado por Dios, y es que le agrademos en nuestro caminar a Dios. Es caminar en espíritu y en verdad. Es caminar en el Espíritu Santo de Dios y no satisfacer los deseos de la carne, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Hagámonos una pregunta santa. ¿Estamos nosotros agradando a Dios con nuestra manera de vivir? ¿Con nuestra manera de proceder? ¿Con nuestro prójimo, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos? La palabra dice que el amor de muchos se enfriará también. ¿Estamos nosotros en el primer amor? ¿Estamos llenos de su presencia? ¿Tenemos nosotros nuestras lámparas llenas de aceite? El Señor Jesucristo habló también de la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 y dijo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a la prudente: dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas la prudente respondiendo diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta, como pasó en los días de Noé, que aquellos que se burlaron de Noé, quien duró 120 años construyendo un arca y dando testimonio cada día de que venía un diluvio. Pero nadie quiso entrar al arca de Noé, nadie le quiso creer, hasta que empezó a llover y se abrieron las cataratas de los cielos. Y déjame decirte que el arca de Noé representa a Jesucristo. Dice Juan capítulo 3 verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios también, Juan capítulo 14, 6: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. También dice en Juan capítulo 10 verso 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Recuerda siempre que el aceite es la presencia de Dios en tu vida. El aceite es la obediencia, el aceite es la oración, es el ayuno, es la lectura de la palabra. El aceite representa el caminar en el espíritu y verdad, para que en aquel día del arrebatamiento no nos quedemos, sino que seamos arrebatados, traspuestos, llevados por Dios, como lo hizo con la vida de Enoc. Lloro en esta hora, para que al igual que los hijos de Isaacar, conozcamos las señales de los tiempos en las cuales estamos viviendo. Según Mateo 24, estamos en principio de dolores, como cuando una mujer va a dar a luz un hijo. Así de cerca estamos de aquel día grande, de aquel día del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, donde también dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, en su primera carta capítulo 15 verso 52 al 55, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados
resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén y amén. Le doy las gracias a todos aquellos que me han escuchado por tomar de su tiempo valioso y escuchar acerca del final de los tiempos, un tópico que se habla poco, pero que es muy necesario para estar alerta de lo que ha de venir sobre el mundo completo. Salutaciones y lluvia de bendiciones para ti. Quien te habló, Fran Javier, quien ora que esta palabra quede calada en lo profundo de tu corazón, y de que si todavía no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, en esta hora repitas conmigo: gracias, Padre, por tu Hijo amado. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, llena sus corazones, Señor, en este momento, donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Tú sabes la necesidad. Oramos por Puerto Rico, Señor. Que cese, Señor, los temblores y las réplicas, Señor. Ten misericordia, Señor, de Australia. Señor, envía lluvia, sigue enviando aún más lluvia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Oramos, Señor, por la paz, Señor, por los rumores de guerra, Señor, que se avecinan, pero son todos señales de que estamos, Señor, en principio de dolores y de que tenemos que tener nuestras lámparas llenas de aceite. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos, te loamos. Tú eres digno de alabanza y de adoración. Te adoramos, Señor Jesucristo. Nos postramos delante de tu presencia, Señor, en humildad, pidiéndote, Señor, por Puerto Rico, por Australia, por el mundo, Señor, por la paz de Israel, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es tu esperanza, tu libertador. Alma mía, en Dios solamente reposa. Él